Qué alegría estar hoy con los campesinos de Colombia. Luis Alejandro, cuando hace casi 5 años fui a una reunión de ANUC en Cereté, usted estaba allá, muchos de ustedes estaban allá, y les dije, aquí se acaba esa estigmatización de ANUC. En ese momento ANUC estaba señalada como una organización donde albergan comunistas, guerrilleros, terroristas. Aquí no hay conflicto armado, decían. Aquí lo que hay es un ataque del terrorismo al Estado colombiano. Aquí no hay campesinos muertos, aquí no hay guerra. Pues les dije, eso terminó. Sí hay conflicto armado y lo vamos a resolver. Y los campesinos no son enemigos del Estado, son parte fundamental del Estado. Y la ANUC es una organización que merece todo el reconocimiento. Y qué bueno, 5 años más tarde, estar aquí hoy, en esta celebración, con ustedes, con los miembros de ANUC, los primeros 45 años de su asociación, inclusive con himno, con el himno, y don Arturo Izaza nos decía que él no era artista, que no era cantante. ¿Qué tal que fuera artista y fuera cantante después de esa canción, de este himno tan bonito que nos acaba de ofrecer? Son 45 años de servicio a los campesinos, a su calidad de vida, a su productividad, al buen futuro de sus cosechas. Yo he querido venir a acompañarlos porque soy consciente, muy consciente, de la importancia que tiene el campo, que tienen ustedes, los campesinos, para el país, para nuestro futuro, para la consolidación de la paz. Sabemos bien que el campo es el que más ha sufrido los efectos adversos del conflicto armado interno, que son los campesinos las principales víctimas, y en el campo también es donde más se concentra esos otros enemigos de mi gobierno, la desigualdad y la pobreza del país. Por eso es tan importante trabajar por el campo, avanzar en los temas en que estamos rezagados, mejorar el uso y la distribución de la tierra, incrementar su productividad y, por supuesto, terminar el conflicto. La diferencia entre un campo con conflicto y un campo sin conflicto es del cielo a la tierra. Y ustedes, campesinos, son los que realmente entienden eso. En mi primera campaña presidencial dije que mi sueño, allá en la Plaza de Bolívar, dije que mi sueño era hacer de cada campesino colombiano un próspero Juan Valdés, es decir, con una vivienda digna, con acceso al crédito, con acceso a la tecnología, con buenas condiciones para trabajar la tierra. Y hemos avanzado en esa dirección. Sabemos que falta muchísimo camino por recorrer, pero creo que vamos en la dirección correcta. Por ejemplo, en el tema de la vivienda rural, ya hemos entregado 57,000 y vamos a hacer un plan intensivo para construir o mejorar más de 35,000 en lo que resta del año. Ese desafío lo tiene Aurelio Iragorri y me dijo que lo iba a cumplir. Es un esfuerzo monumental, pero que vale la pena. Serán además viviendas más grandes, con mejores acabados, con menores tiempos de entrega. Y aprovecho esta oportunidad para saludar a las mujeres campesinas de Colombia, porque son ustedes. Ustedes son la fuerza vital de sus hogares en el campo. Y hoy quiero decirles gracias
por su aporte a sus familias, por su aporte a Colombia. Por eso, como mínimo, el 30% de las viviendas que entregaremos serán para las mujeres rurales. En el tema del crédito, tan importante para la actividad campesina, hemos diseñado nuevas líneas de crédito ajustadas a las necesidades de los campesinos. Por ejemplo, Agroágil, que es un cupo de crédito, lo que llaman crédito rotativo, por 10 millones de pesos para esas necesidades urgentes y de corto plazo. De esta modalidad, ya hoy se han desembolsado más de 7.000 préstamos. Y en total, desde que comenzamos el gobierno, se han desembolsado 1.250.000 créditos a los productores rurales por más, óigase bien, de 30 billones de pesos. Eso es más de la mitad de lo que va a costar hacer todas esas grandes autopistas que estamos construyendo para mejorar la competitividad del país. Y en otro tema que es de gran interés para mí y para ustedes, el tema de la formalización de la tierra, que les entreguen los títulos de propiedad a los campesinos. El avance ha sido muy importante. Desde que comenzó mi gobierno, hemos formalizado 1.800.000 hectáreas que ya están legalizadas en manos de quienes las han ocupado y las han trabajado por años, por décadas. Y también, por supuesto, estamos comprometidos, y aquí lo reitero ante ustedes, con el cumplimiento de los compromisos que adquirimos con ustedes, los campesinos de Colombia, en las diferentes mesas de negociación. Ya van prácticamente 22 meses de diálogo continuo con organizaciones de base campesina como esta gran organización como ANUC, y los frutos comienzan a verse. Les doy un par de ejemplos. Ya están llegando a 20.000 toneladas de fertilizantes que esperamos nos ayuden a conseguir precios más justos para nuestros productores. De hecho, ya comienzan a verse disminuciones en un 10 o 20% del precio. Creamos la tarjeta de agroinsumos para que no sigan pagando esas tasas de usura para comprar sus insumos. Y sacamos adelante la ley de reactivación del sector agropecuario para que los campesinos con deudas vencidas se puedan poner al día y puedan volver a tener acceso al crédito. Con el llamado FONSA se han beneficiado más de 110.000 pequeños productores. Y otro mecanismo muy importante ha sido lo que hemos llamado el Pacto Agrario, gracias al cual se tienen ya preaprobados cerca de 800 proyectos productivos, proyectos de empleo rural, de vivienda rural, de proyectos productivos en todos los departamentos del país. La ANUC tendrá más de 5.000 millones de pesos en proyectos productivos priorizados por ustedes en las mesas de trabajo. Y ojo, la DIAN nos está ayudando a revisar para que no haya colados y todo quede en manos de los pequeños productores, de los campesinos, no de los grandes terratenientes que no necesitan esos apoyos del Estado. Y hoy quisiera hacer un énfasis especial en el tema de la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras, pues sabemos que la mayoría de las víctimas del conflicto han sido campesinos y que muchos de ustedes también sufrieron el desplazamiento y el despojo por los grupos violentos, por los grupos ilegales. Colombia es el único país del mundo que se ha embarcado en un esfuerzo de estas proporciones para reparar a las víctimas, para restituir las tierras despojadas sin haber terminado el conflicto armado.
Lo sabe nuestro querido amigo representante de las Naciones Unidas. Lo sabe nuestra representante de la Embajada de Suecia. Y qué bueno poder decir que ya pasamos el 500.000 de víctimas reparadas individualmente. Esa ley que vino el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a ser testigo de su promulgación. Eso no lo puede contar ningún otro país que haya sufrido un conflicto armado. Aquí están, en este momento, los negociadores de parte y parte del conflicto armado en Indonesia. Y le decían a la canciller, esto que están haciendo ustedes aquí en Colombia es un ejemplo para el resto del mundo en materia de reparación. Y ahora viene otro gran reto, que es la reparación colectiva a comunidades que han sido afectadas como grupo. Ya tenemos más de 300 comunidades, grupos y organizaciones sociales y políticas avanzando por las diferentes fases en la ruta de la reparación. Y tenemos 72 planes de reparación colectiva ya aprobados. Y me alegra constatar, ustedes lo vieron ahora en el video, que el proceso con la NUC, que fue reconocida como víctima del conflicto en septiembre del año pasado, avanza bien, avanza a buen ritmo. Ya se formuló el plan de reparación colectiva, se identificaron las acciones reparadoras y se acordó realizar 10 encuentros regionales, gracias al alto nivel de organización y al compromiso de la NUC. En cuanto a la restitución de tierras, creamos una institucionalidad totalmente nueva porque comenzamos de cero. No teníamos ni siquiera jueces agrarios. Así era el abandono del campo de este país por tantos años. Ni siquiera teníamos jueces agrarios. Pero ya tenemos esa institucionalidad con normas, con procedimientos para hacer justicia, para recuperar las tierras arrebatadas, respetando siempre el debido proceso. La cantidad de solicitudes que se han recibido dan cuenta de la magnitud del despojo y, por supuesto, del reto que tenemos todos ante nosotros. Pero son también una muestra de la confianza y de la esperanza que el proceso de restitución ha generado entre las víctimas. Estamos hablando de más de 75.000 solicitudes, de las cuales 35.000, casi la mitad, están ya en trámite en la unidad de restitución. Usted me corregirá, doctor Sabogal, más de 35.000, que son zonas habilitadas por el Ministerio de Defensa debido a sus condiciones de seguridad. Cerca de 170.000 hectáreas ya han regresado, no es que vayan a regresar, ya han regresado a sus legítimos dueños con sentencia judicial, con título de propiedad, beneficiando a unos 20.000 campesinos. Pero yo soy consciente, soy el primero en reconocer que falta mucho. Y sé que al comienzo los trámites han sido lentos, difíciles, complejos. Pero lo cierto es que, como les decía, nos tocó crear una nueva jurisdicción, pero cada vez está funcionando mejor. De hecho, les digo algo, antes un proceso de restitución tomaba, óigase bien, entre 10 y 20 años. Hoy toma un poco más de un año. Dije al comienzo que los campesinos, más que nadie, más que ningún otro sector del país, quieren la paz,
porque los campesinos la han sufrido más y sufren hoy todavía más esa guerra que yo quiero terminar. Por eso, si hemos logrado avances en medio del conflicto, imagínense ustedes, por un minuto, por 30 segundos, lo que podríamos hacer en este país, en el campo colombiano, si logramos terminar el conflicto. Como ustedes saben, el primer tema sobre el que se logró un acuerdo en La Habana fue precisamente el del desarrollo rural integral. Y lo incluimos. Yo acepté que ese fuera el único tema de política pública, porque sabemos que no puede haber paz verdadera si no garantizamos el desarrollo y el bienestar de nuestros campesinos, de nuestro campo. La gente se pregunta, ¿por qué la pobreza rural es mayor que la urbana? Pues entre otras cosas, porque tenemos el conflicto atravesado sobre todo en el campo. Si lo sacamos de ahí, nos vamos a quitar un obstáculo enorme y estaremos no solo mejorando las vidas de las personas, sino construyendo esa paz para que sea sostenible y duradera. Colombia tiene que darle la cara al campo. Y hoy lo digo con toda claridad, lo vamos a hacer con las FARC o sin las FARC. Lo vamos a hacer con las FARC o sin las FARC. Mucho mejor, por supuesto, si lo hacemos de la primera manera. Mucho mejor hacerlo si sacamos al conflicto, la violencia del panorama y nos dedicamos todos unidos a construir progreso y desarrollo desde la paz y desde el campo. Pero si las FARC insisten en la violencia contra su propio pueblo, si insisten en atacar la infraestructura que le da agua y luz a los campesinos y a los más humildes, si insisten en envenenar los ríos que irrigan nuestras veredas, son ellas las que pierden la oportunidad de hacer algo coherente con lo que siempre han dicho de palabra. Más vale que no sigan por ese camino absurdo. ¿Y qué acordamos en ese punto del desarrollo rural integral? En pocas palabras, en resumen, y entre muchas otras cosas, acordamos crear un fondo de tierras alimentado en gran parte por predios adquiridos ilegalmente, que son muchos, para campesinos sin tierra o con muy poca tierra. Creamos una nueva jurisdicción agraria para proteger la propiedad rural, la propiedad de los campesinos. Acordamos establecer incentivos para el buen uso de la tierra, desarrollar programas de desarrollo integral para territorios, sobre todo los más afectados por el conflicto, adelantar planes de educación, que los campesinos tengan la posibilidad de que sus hijos vayan a buenos colegios, a colegios iguales a los que van los habitantes de las ciudades, sistemas mejores de salud, tener vías, mejor riego, sistemas de riego, agua potable, vivienda en las zonas rurales, y todo esto además nos va a ayudar enormemente a reducir la pobreza en el país. Poner en marcha programas de seguridad alimentaria, programas de seguridad nutricional, incluyendo programas especiales contra el hambre. No hay derecho. Qué vergüenza, un país tan rico, con tanta tierra y con tanta hambre en muchas zonas del país. Lo que se ha acordado no es nada diferente a profundizar mucho más la inversión
a redireccionar el presupuesto hacia el campo. Y venimos haciendo eso ya. Y a volcar los esfuerzos del Estado hacia los campesinos, hacia el campo, donde, repito, está concentrada la pobreza y la inequidad. Se trata también de tomar medidas que reversen de alguna manera los efectos del conflicto y que aseguren su no repetición, que nunca más, como se dice en el Centro de Memoria Histórica, nunca más tengamos que repetir lo que hemos sufrido los colombianos, sobre todo los campesinos, porque nuestro país y nuestro sector rural no resisten ni merecen otros 50 años de miedo y de violencia. Por eso estoy empeñado en esta paz. Los campesinos quieren la paz y el progreso, y tendrán la paz y el progreso. Se los digo yo aquí, hoy. Queridos campesinos y campesinas de Colombia, en el campo sí que han vivido el conflicto. No como nosotros, en esta burbuja de las ciudades, en donde no hemos sido capaces de entender que la guerra no es la solución. Ustedes son una víctima inmensa de esta guerra sin sentido. Ustedes saben que el futuro de Colombia es verde y está en el campo. Por eso, en este acto de los 45 años de la NUC, quiero que varios de sus líderes se conviertan en embajadores de la paz en sus regiones, y quiero invitarlos a asumir esa misión de patria. Por ejemplo, a nuestro querido presidente boyacense, como mi padre, Luis Alejandro Jiménez. Usted, desde el año 2009, es un valiente precursor del proceso de reparación colectiva de la NUC. A Nilson Liz, directivo departamental del Cauca. El Cauca, ¿dónde está el Cauca? Víctima como pocos departamentos del conflicto armado, y él mismo, representante de las víctimas de la quinta delegación de víctimas a La Habana. Su voz es oída en todo el sur del país. Haría un gran embajador. A Alirio García, expresidente nacional de la NUC y uno de los más antiguos dirigentes, víctima también del conflicto armado, participante en la constituyente del 91 para la redacción de los artículos sobre el trabajo agrario, y representa esa gran zona del eje cafetero y el Chocó. Quiero mencionar a otro de nuestros embajadores, futuros embajadores de la paz, José Martínez, también expresidente nacional de la NUC, presidente de la NUC del Meta y representante de la Mesa de Tierras de la región de los Llanos. Y por supuesto, Rosmi Rojas, víctima del conflicto armado, presidente de la NUC de Córdoba y por tanto vocero de esa región Caribe que también ha sufrido tanto con este conflicto armado. A estos dirigentes y a todos ustedes quiero hacer algo simbólico, darle la bienvenida al mejor ejército de todos, que es el ejército de la paz, porque no hay batalla más importante por este país que la batalla por la paz. Todos ustedes son soldados de ese ejército. Y les confieso que reuniones como esta, donde ustedes expresan este apoyo a este proceso, es lo que me reanima a seguir adelante. Ha sido un proceso difícil, me lo advirtieron, me dijeron, no se meta en eso, hacer la paz es muy difícil, siga haciendo la guerra, pero no, porque sé que es lo correcto, y los obstáculos han sido grandes, y son grandes, son complejos,
pero hay que seguir adelante, perseverando. Y esa gasolina, ese ánimo, hay que revivirlo de vez en cuando, porque les confieso que muchas veces cuando uno ve estos ataques terroristas, cuando uno va al Tumaco y ve esa contaminación, cuando ve uno los ataques de los enemigos de la paz por todos lados, a veces se desanima, pero vengo a estas reuniones con la gente que más ha sufrido o hablo con las víctimas y me llena el espíritu de pasión para seguir adelante. Por eso les agradezco tanto a ustedes, para seguir adelante buscando esa paz. Porque la paz, todos lo sabemos, se siembra en el campo. Y por eso he venido a compartir con ustedes este aniversario y a reafirmar ante ustedes nuestro compromiso con los hombres y mujeres que tienen tierra en sus manos, cielo sobre sus cabezas y capacidad para alimentar a todo un país y al mundo entero. Gracias, campesinos de Colombia, que mi Dios los proteja. Muchas gracias.